El artículo de Gómez Leighton sobre democracias versus propiedad privada, los orígenes políticos de la dictadura militar chilena, es un artículo interesante y la propuesta justamente es desde esa perspectiva porque permite de alguna manera trazar una línea extensa entre la crisis de las oligarquías y los golpes de Estado. Una línea bastante extensa que a veces, si uno hace el esfuerzo de proponérsela, a revisarla en otros casos latinoamericanos, va a encontrar, si bien no variables exactamente iguales, sí algunas continuidades y algunas similitudes muy particulares. Entonces, una de las cuestiones en las cuales da pie es el ascenso del gobierno de unidad popular de Allende. Justamente el ascenso de la unidad popular, el gobierno consiguió con solo obtener un 36% del apoyo de los votos, mientras que lo que era la democracia cristiana, o sea, lo que representaba el centro de la política, y el Partido Nacional, que representaba el sector de la derecha, habían logrado alcanzar el 62%, casi 63%, pero divididos. Entonces, al no alcanzar un porcentaje mayor, el gobierno de Unidad Popular accedió a la presidencia, pero con una minoría clara. Esto ya se había dado en otras ocasiones en Chile, sin embargo, en esas ocasiones, como el caso de Ibáñez de Campo o de Frei, habían logrado, por un medio u otro, concentrar mayor poder político en el paso en el trayecto de sus gobiernos. Entonces, ¿cómo gobernar con esa minoría? Una de las cuestiones que se propone o que analiza de otros autores es esta idea de que existe la supervivencia de un régimen democrático que exige la efectiva participación en el poder de un centro pragmático y de políticas de acomodo. O sea, para poder gobernar partiendo de ser una minoría con respecto a la oposición, necesito tener un centro pragmático que tenga la capacidad de acomodarse a esas oposiciones y de cooptar de algún modo en el juego democrático alguno de los intereses de mis partidos opositores o del cuerpo electoral que esos partidos han obtenido. Por ese medio, no por la polarización inmediata, yo puedo conseguir un triunfo. Si no consigo ese triunfo por medio de la solución democrática, del juego democrático, obviamente la otra opción es la solución violenta, que es la que propone el otro extremo de mi propuesta política. Si tanto desde los partidos de la Unidad Popular como la democracia cristiana hubiesen flexibilizado en estos términos que acabamos de proponer sus propuestas, tranquilamente hubiesen conservado el régimen democrático y no hubiesen permitido el ascenso de Pinochet y básicamente la opción violenta de la derecha. El problema estaba en que los conflictos políticos, según la propuesta de Gómez Leighton, no eran propios solamente de la Unidad Popular, sino que eran parte de la estructura de poder de la sociedad chilena que databa de mucho más tiempo que esa coyuntura exactamente política. Para eso hace un proceso de reconstrucción de todo ese deterioro de la estructura de poder de la sociedad chilena. Para eso reconstruye la existencia de un pacto de dominación emergido en la década del 30. Ese pacto de dominación dará viabilidad política tanto al patrón de acumulación sustitutiva de importaciones, a la ICI, como al proceso de democratización política que se pone en marcha hacia finales de la década del 30. Es un proceso de apertura democrática, ¿sí?, de industrialización, pero todavía con la existencia de un sector oligárquico que conserva algún tipo de poder. Los límites fueron impuestos por las élites propietarias o esos sectores oligárquicos, especialmente los sectores agrarios. Fundamentalmente estos implicaban que el proceso de modernización política, social y económica vía industrialización debía realizarse sin afectar ni modificar la estructura de la propiedad como las formas de dominación agrarias del país.
Esto es esencial para poder entender el texto. Desde el Pacto de Dominación de 1930 hasta el gobierno de Salvador Allende, lo que no debería modificarse es la estructura de propiedad, pero es justamente el nudo del conflicto que se va a desencadenar en ese proceso de democratización que se inicia desde finales de los 30. Este pacto mantuvo hasta la segunda mitad de los 60. El profundo proceso de democratización de esa década va a conducir a su ruptura, dando lugar a una profunda crisis de Estado, es decir, a una crisis orgánica de la sociedad capitalista nacional. O sea, aquel pacto surgido en los 30, que va a extenderse hasta los 60, en un momento determinado va a producirse hacia adentro de ese mismo pacto un proceso democratizador de la sociedad que va a conducir a la propia crisis de esa estructura estatal, de la propia sociedad capitalista. El conflicto político de la década del 60 giró en torno a la vigencia de la propiedad privada como el eje articulador de la sociedad capitalista. O sea, en los 60, en Chile, se cuestiona la lógica de la propiedad privada en una sociedad que no tiene acceso a la tierra y que el sector que es poseedor y propietario, que ostenta el derecho sobre la tierra, no es por nada el más dinámico de la economía. La democratización del derecho de propiedad se realizó en dos procesos. Uno en el ámbito jurídico-político, por medio de reformas legales, y el otro en la esfera de la sociedad civil, a través de la acción directa, ahí cuando los ciudadanos no respetan el derecho legal por la necesidad de hacerse de esa propiedad. Entonces, el primero sobre los poderes del Estado y la reforma constitucional, lo vamos a ver ahora en extenso. El segundo operó en los espacios abiertos de la sociedad civil y sus principales actores fueron los sectores populares, pobladores, trabajadores campesinos, y tuvo en la toma su forma de expresión social y política. O sea, en la toma de terrenos, en la ocupación de terrenos. La vía chilena al socialismo, la profundización de la democratización del derecho de propiedad durante el gobierno de Salvador Allende, estaba directamente ligada a la construcción de la sociedad socialista. O sea, se entiende ese derecho de propiedad o la democratización de ese derecho en el gobierno de Allende. Sin embargo, para Gómez Leitor, esto es un proceso que viene iniciado no justamente por el socialismo, sino por la democracia cristiana e incluso, como vamos a ver, por la intromisión estadounidense. La reforma constitucional del gobierno demócrata y cristiano de Frei fue interpretada por las clases propietarias nacionales como un atentado histórico, político y simbólico a las bases estructurales de su poder social, económico y político. O sea, las clases propietarias veían en esa reforma constitucional de Frei un atentado contra ese monopolio que tenían sobre la tierra. Por lo tanto, la reacción a esa actitud de parte de la reforma constitucional, los oligarcas fundaron su propio partido, el Partido Nacional. Por lo tanto, dan un punto a esto de resquebrajar ese pacto que ahora vamos a explicar. El Partido Nacional, que representa a la derecha, en su programa proponía una nueva república que implicaba la reconstrucción global de la sociedad capitalista nacional, estableciendo un nuevo régimen de acumulación, de una nueva forma estatal y de nuevas instituciones políticas. Obviamente este nuevo régimen de acumulación ya no estaba basado en la industria, siendo desde la lógica del Partido Nacional lo que buscarían era la construcción de una sociedad otra vez agroganadera, primario exportadora. Que de estos grupos que se llaman los pobladores. Los pobladores son el sector social que no había participado en ese pacto de dominación de 1930, que desarrollaron a través de un movimiento poblacional una acción directa en contra de la estructura de la propiedad urbana, tanto privada como estatal, en busca de ¿qué? De la cobertura de la vivienda popular. O sea, aquello que no me podía dar el Estado, aquello que no estaba dispuesto a dar el sector privado, los pobladores lo tomaban, lo ocupaban. Estas tomas de terreno, estas ocupaciones de terreno,
no son un invento chileno. Esto ya estaba pasando en el mismo momento en Argentina, para dar un ejemplo justamente de cómo este caso chileno que estamos trabajando se vincula con el resto de Latinoamérica también. La izquierda, en ese contexto, en los 60, lo que está es inspirada por una parte en la gesta revolucionaria cubana, lo que fomenta en el 65 el nacimiento del movimiento de izquierda nacional, y la derrota en los 60 en las elecciones que permiten el ascenso de la democracia cristiana en Chile, pero la derrota de Allende, en esos 60 lo que hace es dividir a la izquierda. Un sector, de alguna manera influido por esto del movimiento de izquierda nacional, del MIR, opta porque la única salida para llegar al socialismo es tomar las armas, o sea, derrotar a la burguesía. Otro sector pretende directamente conservar ese estado de compromiso original, ese pacto de dominación que se había de alguna manera implícitamente establecido, y recuperar las bases de ese estado de compromiso justamente por el deterioro real que se estaba dando en el presente. En el medio, entre la toma del poder y el regreso al estado de compromiso, se encuentra justamente Salvador Allende. ¿Qué es este estado capitalista de compromiso? Entre 1938 y 1967 se puede establecer la existencia de un estado capitalista de compromiso, que es un acuerdo político, social y económico, que puede haber sido escrito de alguna manera, o explícito, que se hubiese planteado. En realidad no es necesario que haya sido planteado de esa manera tan explícita. Porque en un momento determinado las clases tienen intereses contradictorios, las clases sociales, en un periodo dado en donde la oligarquía no puede vencer a las clases trabajadoras no pueden hacer retroceder a la oligarquía, los sectores industriales no pueden hacer retroceder a ninguno de estos dos grupos, entonces hay un empate, y en ese empate de los grupos sociales nadie puede imponer una hegemonía o una dominación, y esto los obliga a desarrollar un régimen político de características acuerdistas, donde haya un compromiso social, donde básicamente cada uno acepta la derrota de alguna manera, pero no permite la victoria del otro. Y en ese doble juego, lo que vamos a encontrar es que por un lado se asegura la estabilidad y la continuidad del régimen institucional. De esa manera la oligarquía asume haber sido derrotada en el régimen institucional, y como de esa manera se retira de lo político, esa clase política que se hace con el poder va a respetar, ¿sí?, la continuidad del tipo de desarrollo del capitalismo nacional, en el cual la oligarquía sigue siendo propietaria. Entonces, la oligarquía se retira del poder político y el poder político le respeta a la oligarquía el derecho a la propiedad. Entonces, el inicio de este acuerdo, de este compromiso, ¿sí?, estado de compromiso capitalista, lo que vamos a encontrar es que surge con el triunfo del Frente Popular en 1938. O sea, ese compromiso capitalista emerge luego de esta victoria, donde el Frente Popular le gana las elecciones a los latifundistas, y los latifundistas aceptan la derrota retrocediendo del plano político. Entonces la oligarquía agraria chilena tiene que dejar el control del gobierno al Frente Popular, o sea, a los sectores populares, pero todavía tiene suficiente poder económico y fuerza política para poder condicionar el gobierno del Frente Popular sin desestabilizarlo del todo. Por lo tanto, emerge entonces un estado de compromiso, donde ambos asumen la derrota. El Frente Popular sabe que no puede derrotar por completo a la oligarquía en el plano de la tierra, o sea, en la propiedad, y la oligarquía sabe que no puede derrotar al Frente Popular en las elecciones. El Estado no es el dominio irrestricto y exclusivo de una clase ahora, o sea, no le pertenece a la oligarquía solamente, ni es un objeto neutral. El Estado no está tampoco puesto por encima de las clases, sino que es parte de una disputa. Y el rol de este Estado es asegurar y mantener la continuidad del régimen político.
O sea, la estabilidad política la establece un Estado que está asociado a una lógica de compromiso de las clases. La ruptura o el deterioro en realidad de ese compromiso se inicia cuando el capitalismo regional atraviesa una fuerte crisis política y de dominación. La respuesta frente a esa crisis que va a tener este estado de compromiso, o sea, del 50 en los 60, cuando la oligarquía no puede insertarse económicamente, cuando el Frente Popular o en realidad el régimen político tienda a un proceso democratizado y el auge del socialismo a nivel latinoamericano hace de la necesidad de buscar otras respuestas. Una de las respuestas que orquesta Estados Unidos para esto tiene carácter político, que es la Alianza para el Progreso, que es básicamente un programa político de desarrollo latinoamericano. Para eso, una de las cuestiones básicas es de alguna manera, el ataque a la lógica latifundista, a la gran propiedad latinoamericana. Esta es la intención norteamericana. Lo interesante es que eso va a atentar contra las bases de poder de la oligarquía chilena, de la oligarquía argentina, de la oligarquía brasileña. La otra opción, la otra respuesta construida por Estados Unidos es la doctrina de la seguridad nacional, es la del golpe de Estado. Esta se estrena en 1964 en el golpe de Estado que se hace en Brasil. Y en Chile se estrena la opción política con el gobierno de Eduardo Frei. Con el triunfo de la democracia cristiana en Chile, Eduardo Frei inicia un proceso de reforma vinculado a la Alianza para el Progreso, o sea, un programa modélico estadounidense. En 1965 presenta un proyecto de reforma agraria, que básicamente atenta contra el poder o la base de poder de la oligarquía chilena. En primer lugar, la modernización capitalista de la agricultura constituye un elemento clave en la estrategia del desarrollo puesto a punto por los teóricos de la Alianza para el Progreso. O sea, Frei estaba haciendo lo que Estados Unidos le había pedido. En 1964 se envió el proyecto de reforma constitucional promoviendo la función social del derecho de propiedad. Es muy interesante porque la función social del derecho de propiedad estaba considerada en la Constitución de 1949 del peronismo. O sea que la propiedad tiene una función social y en tanto y en cuanto tiene una función social no puede ser abandonada mientras otras personas, ciudadanos, requieren de su uso. Es muy interesante poder pensar esta función social. O sea, la propiedad no puede ser abandonada, deteriorada, ¿sí? Hay otros ciudadanos que requieren de su uso, ¿sí? El inicio, el deterioro de la base de compromiso está en el hecho de atentar contra el derecho de propiedad que tiene la oligarquía chilena.